Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 2, 100, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 5. Spinoza. 431. Pensamiento y extensión. Del concepto de sustancia, como orden geométrico necesario del todo, se desprende inmediatamente que, por diferentes e infinitos que sean los atributos de la sustancia, esto es, los aspectos de la esencia divina, todos deben presentar en su seno el mismo orden y la misma conexión de los modos con que se manifiestan. Ahora bien, el pensamiento y la extensión son, según Spinoza, dos atributos de Dios. Las ideas son modos del pensamiento, los cuerpos los modos de la extensión. El orden y el nexo de las ideas deben ser, pues, idénticos al orden y el nexo de las cosas. Esto supone que, mientras se consideran las cosas como modos del pensamiento, es menester explicar el orden causal de la naturaleza por medio del único atributo del pensamiento, y en cuanto se consideran las cosas mismas como modos de la extensión, se debe explicar este orden solamente con el atributo de la extensión. En otras palabras, es menester buscar como causa de una idea otra idea, y como causa de ésta otra, y así hasta el infinito. Y lo mismo vale para los cuerpos, que son modos de la extensión. Por lo tanto, no se hallará nunca una idea que sea causa de un cuerpo o un cuerpo que sea causa de una idea. La causalidad concatena los modos sólo en la unidad del mismo atributo. Además, no se hallará nunca la causalidad divina sino en forma de causalidad finita de los modos particulares, ya que los modos no son otra cosa que Dios y Dios no es otra cosa que los modos. Spinoza pretende aplicar estos principios al conocimiento de la mente humana y de su felicidad, pero procura explicar con ellos la naturaleza y el funcionamiento de la mente humana. La mente humana es una parte del entendimiento infinito de Dios, es una idea, un modo del atributo del pensamiento, pero es la idea de una cosa existente, de una cosa real. Esta cosa existente, este objeto real, cuya idea es el alma humana, es el cuerpo, que es un modo de la extensión. El hombre consta, pues, de mente y cuerpo, y puesto que el cuerpo es el objeto de la idea de la mente, ésta tendrá también la idea de todas las modificaciones que son producidas en el cuerpo por los demás cuerpos. Así, la idea que constituye el alma humana no es una, sino múltiple, ya que supone las ideas de todas las modificaciones que el cuerpo, su objeto, sufre, y, por consiguiente, también de las de los demás cuerpos en cuanto modifican el suyo. De esto se deduce que la mente humana considera como existente en acto no sólo el cuerpo que ella tiene como objeto, sino también los cuerpos externos que actúan sobre ella. La mente no conoce los cuerpos externos sino mediante las ideas de las modificaciones del propio cuerpo, y estas ideas son siempre confusas porque no son situadas ni reconocidas en el orden necesario de su derivación de Dios, del cual son modos, y por esto son, dice Spinoza, consecuencias sin premisas. El carácter confuso e inadecuado de las ideas no elimina, sin embargo, su necesidad, ya que también las ideas inadecuadas y confusas son modos de Dios y participan de su absoluta necesidad. Y puesto que el error consiste precisamente en las ideas inadecuadas y confusas, también el error es necesario y entra, como tal, en el orden del todo. Pero en este orden entra también, naturalmente, la verdad y el conocimiento adecuado. A este respecto, Spinoza distingue tres clases de conocimiento. La primera es la percepción sensible y la imaginación. La segunda clase de conocimiento son las nociones comunes y universales que son el fundamento de todos los razonamientos. Y esta segunda clase de conocimiento es la razón. La tercera clase, que Spinoza llama ciencia intuitiva, es la que procede de la idea adecuada de un atributo de Dios
al conocimiento adecuado de las manifestaciones o modos del mismo. Solamente el conocimiento de la segunda y tercera clase nos permite distinguir lo verdadero de lo falso. En efecto, aparta de su aislamiento a la idea y la relaciona con otras ideas, situándola en el orden necesario de la sustancia divina. Ahora bien, si una idea se concibe según este orden necesario o, como Spinoza dice, sub specie eternitatis, es necesariamente verdadera, porque corresponderá necesariamente a su objeto corpóreo, dado que el orden de las ideas y de los objetos es uno solo. Por consiguiente, considerar las ideas en su verdad significa considerar las cosas como necesarias, pues significa elevarse con la razón hasta el orden inmutable, en que cada cosa, idea o cuerpo aparece como manifestación necesaria de Dios. De manera que también el análisis de la mente que Spinoza expone en el libro segundo de la Ética llega a la misma conclusión que la consideración metafísica de Dios que Spinoza había verificado en la primera parte. Al fin de la segunda parte, después de haber afirmado la identidad de la voluntad y del entendimiento del hombre, y de haber negado que una y otro sean algo aparte de las ideas y voliciones singulares, Spinoza señala las ventajas que se derivan para el hombre de las tesis que cree haber demostrado. La ventaja primera y fundamental es que el hombre, al convencerse de que obra solamente por el querer de Dios, tranquiliza su ánimo en el reconocimiento de la voluntad a que está sometido y abandona la pretensión de ser recompensado por Dios por su virtud. Además, el hombre aprende a hacer frente a los cambios de la fortuna, ya que se convence de que todas las cosas, aun las aparentemente mudables, proceden de la esencia divina con la misma necesidad, con que de la esencia del triángulo se deriva que sus ángulos sean iguales a dos rectos. Empieza, así, a aparecer evidente la posición de la cual nace la obra de Spinoza, y la actitud que esta obra tiende a sugerir y establecer en el hombre, una actitud de tranquila aceptación del curso de las cosas que se considera, aun en los detalles mínimos, inevitable y necesaria.